Tenemos en línea ahora, sí, a Alejandro Cacase, perfecto. Alejandro Cacase, que es diputado nacional por la Unión Cívica Radical en Juntos por el Cambio, provincia de San Luis. Hola Alejandro, Nico Yacoy en FM Concepto, buen día, gracias por atendernos. Buen día, Nico, un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia. Lo mismo digo, bueno, ¿cómo van a atajar esta cuestión de el aumento en las retenciones desde el Congreso, si es que les toca? No, esta vez no van a decir que no, eso no lo tienen que hacer. No, es un tema que esta vez se debe abordar porque el presidente ha dictado un decreto pretendidamente en función de facultades delegadas, pero el asunto es que nosotros no lo hemos delegado eso. Bueno. Es decir, él se ampara en el Código Aduanero, que es una norma ya declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el fallo Camaronera Patagónica. Después hubo delegaciones, sí, de las retenciones, primero por la ley de presupuesto, después cuando llegó Fernández al gobierno por la ley de emergencia, que las aumentó hasta el 33%, pero todo eso terminó el 31 de diciembre de 2021, del año pasado. Él mandó el proyecto de presupuesto al Congreso, que nosotros rechazamos, mandó la prórroga de las facultades delegadas hasta el 2024, que también rechazamos, y a partir de eso, desde el 1 de enero de 2022, las retenciones son inconstitucionales y no están establecidas por ley del Congreso. Esto lo marqué yo en un artículo ese día, después hubo un pronunciamiento de la mesa de enlace, hubo una acción judicial de la sociedad rural y en febrero hubo un fallo del Tribunal Fiscal de la Nación que marcó que sin ratificación del Congreso no puede haber aumento de las retenciones. Entendiendo por ratificación, ¿qué cosa? Que tiene que pasar por el Congreso y aprobarlo. Es decir, no es una ratificación, es una aprobación. Sí, lo puso en esos términos, por eso lo digo así, pero... No, porque una ratificación es él la hace, nos la cobra a todos y después pasa por el Congreso. Está claro que no es eso, es una aprobación. La aprobación. Sin ley del Congreso no puede haber retención. Como sabemos, DNU no puede haber porque están prohibidos en materia tributaria. Y sí puede haber delegación, pero si el Congreso la hace. Claro. En este caso no ha hecho el Congreso delegación, la última está vencida el 31 de diciembre, por lo cual todas las normas posteriores o retenciones a partir de normas anteriores que se cobren a partir del 1 de enero son inconstitucionales si el Congreso no las aprueba. Y eso es exactamente lo que ha hecho el presidente ahora. Por decreto, el 131 ha aumentado las retenciones a la harina y aceite de soja al 33% sin que pase por el Congreso y eso lo hace inconstitucional. La ley que regula el trámite de estos decretos, tanto de los DNU como de los decretos delegados, marca que debe haber un control parlamentario y que debe haber un pronunciamiento expreso por la aprobación o el rechazo. Qué encerrona, Alejandro, esa, ¿no? Pues yo los escuché decir que no iban a aprovechar la ventaja táctica que tenían cuando el gobierno necesitaba los votos de ustedes para aprobar el acuerdo, qué sé yo. Digo, aprovecharlos para decir, por ejemplo, estas facultades no las tiene o no sé qué, porque eso era como aceptar que las tenía. Entonces no era el momento y qué sé yo. Ahora jugar con esto de las comisiones también, porque es inconstitucional, no tiene ni que ir a las comisiones, no puede. ¿Cómo va a ir a la comisión bicameral algo? ¿Vamos a empezar a hacer andar la rueda como si fuera normal? No puede, es como que se levante y diga, saca un código penal por decreto delegado de una ley delegante que nunca tuve. Es delirante. No, claro, por eso es absolutamente inconstitucional. Ocurre que la inconstitucionalidad la tiene que declarar la justicia y probablemente lo haga pronto, así como el Tribunal Fiscal de la Nación lo hizo en febrero. Con las nuevas acciones judiciales puede que ocurra una cautelar o que haya una resolución de inconstitucionalidad, pero el mecanismo de control parlamentario por la ley es someterlo a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que no está constituida, y después el pronunciamiento expreso por los plenos. Entonces nosotros lo que hemos propuesto bajo este proyecto que firmamos más de 50 diputados de Juntos por el Cambio es que la Cámara de Diputados primero y luego el Senado se pronuncian expresamente por el rechazo a este aumento de las retenciones. ¿Qué porcentaje de los decretos dictados por el Congreso obtuvo, no sería tampoco acá ratificación ni qué sé yo, pero convalidación por la Comisión Bicameral? Bueno, ocurre que ahí hay algo, ocurre que hay algo muy irregular ahí, porque claro, la Constitución marca que el dictamen de la bicameral es un paso, pero después tiene que ir al pleno de las cámaras. Sí. Y ninguno
ninguno de los decretos dictados por el presidente desde 2019 hasta ahora, y fundamentalmente todos los que dictó en pandemia, ha sido tratado por el Pleno de las Cámaras. Bien, ¿y qué no? Y han recibido dictamen. ¿Y en qué con estatuto? El dictamen ya entienden que es válido, pero eso es una gran irregularidad. No es que, pero por eso, bueno, entonces mucho cuidado con eso, porque eso te iba a preguntar y ahí me lo contestaste. ¿En qué estatuto de validez quedan esos decretos mientras no son aprobados por el...? Bueno, ocurre ahí que la ley que se sancionó en el año 2006, cuando Néstor Kirchner era presidente y Cristina Fernández de Kirchner era senadora, sí, establece que si el Congreso no dice nada, siguen siendo válidos mientras tanto los decretos, lo cual es una irregularidad porque la propia Constitución exige un pronunciamiento expreso, y además fíjate, con un proyecto de ley, para marcar la comparación, con un proyecto de ley, si una Cámara lo rechazara, ese proyecto no puede volver a ser tratado en todo el año, y queda desechado. En cambio, con el DNU, aunque una Cámara lo rechace, igual sigue teniendo validez, y eso es inconstitucional también, así lo hemos marcado, y por eso yo he presentado también tiempo atrás un proyecto de reforma a esa ley. Bien. Para que vaya el mecanismo de control en línea con lo que marca la Constitución. Sin contar con que es inconstitucional la aprobación tácita, y esto tiene visos de aprobación. Es inconstitucional la aprobación tácita, claro, pero toda inconstitucionalidad tiene que ser declarada tal por la justicia. Ahora, qué bárbaro el Congreso, yo no lo puedo creer, o sea, haciendo de menos, porque la Constitución es clarísima, aún en la parte en la que no deja en ustedes regular, digamos, ¿no? Pero la Constitución es absolutamente clara. Te dice 10 días y 10 días, en 10 días es evidente que esto es inconstitucional, pero lamentablemente el presidente de manera inconstitucional ejerce igual su facultad, y por eso pone a todo el sistema institucional en esta situación. Claro, ¿cómo hacemos para salir del statu quo consistente en que el sistema institucional termina validando las inconstitucionalidades con una oposición que grita pero que no alcanza? Para que eso se resuelva, creo que el Congreso tiene que hacer una fuerte defensa de sus facultades, tanto oficialismo como oposición, porque si no, no se está apreciando lo que es un poder del Estado, el poder legislativo. Tiene que haber una reforma sobre la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia y delegación legislativa, y tiene que haber también pronunciamientos claros de la justicia, que son la que tiene que dirimir en los casos de control de constitucionalidad. ¿Apoyaría algún tipo de medida? Pasa que no sé, ayúdame con esto. ¿Cómo es que opera la retención de las retenciones, valga la redundancia? Porque es algo que te lo sacan y listo. No es que lo vas a pagar al pago fácil. Sí, pero pueden los productores o los afectados ejercer un derecho de repetición y pedir que se le devuelva todo lo que se al Estado argentino. Repetición, no, yo voy por otra cosa, no pagarlo. Bueno, uno puede no pagar lo que está ¿pero puedes no pagarlo o te lo sacan de la operación directamente y no podés no pagarlo? Porque esto es una trampa de todos. La forma que se liquide se cobra, y por eso hay que ejercer el derecho de repetición, pero digo, en un impuesto en general uno podría no pagarlo si es ilegal, obviamente, porque si no está sancionado por el Congreso no es impuesto. Eso es muy interesante Alejandro, pero que no podemos salir de la encerrona, ¿viste? Porque te lo sacan igual, la repetición no importa porque te la devuelven en 10 años. No, está bien, entiendo lo que marcás. Yo, digamos, soy un diputado de 257, he hecho un proyecto, me han apoyado 50 más, pero no soy juez ni ocupo todo. Y yo un ciudadano de entre 40 millones, menos todavía. Lo que creo es que si cada uno cumple con su función como marca la Constitución, esto se resolvería. Sí, qué problema. Mientras tanto, cada uno hacemos lo que podemos desde nuestra función y nuestras competencias. La mía como diputado es poder someter a control estos decretos. Así que su proyecto, entonces, puntual, ¿en qué consiste? Para rechazar el decreto 131, que es el decreto por el que el presidente ha elevado las alícuotas de los derechos de exportación. ¿Rechazar en la comisión? ¿Cómo? ¿Rechazar en la comisión? No, rechazar en el Pleno de la Cámara. Ok, perfecto. Es un proyecto de derogación, digamos, directamente. Una cosa proyecto de ley, sí. Se llama de rechazo porque es los términos que la ley marca sobre este tipo de decretos delegados, pero es equivalente a una derogación. Perfecto, excelente. Bueno, le va a costar juntar los votos, ese es el problema.
Bueno, pero es lo que tenemos que hacer, lograr las mayorías. Sí. Otra trampa, Alejandro. Ahí claramente se invierte la situación porque es el presidente el que tendría que reunir una mayoría para poder sancionar la ley. Y acá nos encontramos nosotros tratando de reunir una mayoría para rechazarlo. Esto es lo que la justicia debe pronunciar claramente y decir: esta norma es inconstitucional. Voy abriendo el paraguas. Pero ahí para la justicia tiene que concurrir los afectados, no nosotros los diputados. Eso mismo. Voy abriendo el paraguas a otra trampa que puede suceder. Esa eventual ley, el proyecto suyo, supongamos que se apruebe, no puede ser vetado por el presidente, está claro eso, ¿no? No, en los controles, por eso le pusimos rechazar y no derogar, porque una ley sí podría ser vetada por el presidente. Este mecanismo de rechazo no. Así que viene por ahí la cosa. Entonces. Por eso la redacción es así. ¿Cómo ves que sigue la historia, Alejandro? Bueno, va a haber que constituir la comisión de trámite legislativo para que dictaminen este y en otros temas. Si no, eventualmente nosotros podemos convocar una sesión especial y tratarlo directamente en el recinto. Ajá. Pero también puede ser que mientras eso suceda, cualquier juez del país dicte la inconstitucionalidad o una medida cautelar en esto, así como lo ha hecho el Tribunal Fiscal de la Nación antes. Están muchas de las entidades... Claro, pero para el caso concreto, ¿cierto? Eso no ha cambiado, con lo cual... Es para el caso concreto, sí. Lo que pasa es que si lo empiezan a hacer varios jueces, obviamente que todos se van a presentar para impedirlo. Es un desgaste jurisdiccional enorme para algo que de una sola vez uno se da cuenta que es inconstitucional, pero bueno, es así nuestro sistema. Uy, vamos a agarrarnos unas broncas cuando leamos las cosas que van a escribir para justificarlo algunos jueces, Alejandro. Ya te lo digo. Nuestro sistema es difuso, así. Cada juez lo hace, pero tiene efectos solo en el caso concreto. Totalmente. Alejandro, ¿qué está pasando en la Cámara con Massa, que no les termina o no se terminan de poner de acuerdo sobre la conformación y autoridad de las comisiones? Están muy trabados ahí. Sí, es que bueno, eso, el reglamento marca que las comisiones deben ser proporcionales a la integración de las distintas bancadas, y el oficialismo pretende instalar una mayoría que hoy no tiene. Claro. Y entonces nosotros de ninguna manera eso se lo vamos a dar, porque cuando hay discusiones como la del Consejo de la Magistratura ahora, ¿por qué si en el recinto no tiene mayoría el oficialismo, por qué sí la va a tener en las comisiones? En nombre de la gobernabilidad, no. Las comisiones tienen que reflejar cómo se compone el recinto, y esto el oficialismo parece no entenderlo, y entonces nos tiene trabados en poder constituir las comisiones que ya desde el 1 de marzo deberían estar funcionando. Y no se ha podido más que constituir la de presupuesto, que lo hicimos en diciembre por el tema del presupuesto, y ahora la de finanzas por el Fondo Monetario Internacional. Pero las otras 44 comisiones siguen sin funcionar. ¿Y la propuesta de ustedes es conformación por... La propuesta no es muy simple, respetar el reglamento, que es que se distribuyan los miembros de las comisiones de acuerdo a la proporción que cada una de las bancadas tiene. Bien, y en cuanto a las autoridades, porque esa era la segunda pregunta. Y las autoridades, lo que se ha hecho tradicionalmente, que es que se distribuyan las presidencias también proporcionalmente a las bancadas, y sí a tener deferencia para con el Ejecutivo, que en las comisiones de gobernabilidad, como le llaman, tengan la presidencia, pero no una mayoría ficticia. Y de gobernabilidad es, por ejemplo, la de justicia, asuntos constitucionales y eso. Pero, donde pueden presidir, esas. Pero esa es de control, no es de gobernabilidad constitucional. Dámela a ustedes, Alejandro. Donde pueden tener la presidencia, pero no fabricar una mayoría que en el recinto no tiene. Claro. Qué complicados que estamos, ¿eh? Y Massa, que es tan negociador y todo eso, no lo habilita. Bueno, está esta discusión en marcha entre los presidentes de bloque. Bueno, hay un montón de proyectos, leía, como 1000 proyectos sin giro a comisiones, no están publicados. Todo eso trabado hasta que las comisiones se constituyan. Problema grave. Alejandro, muchísimas gracias por la charla. Gracias a ustedes, hasta luego. Un saludo grande. Es Alejandro Cacase, diputado nacional por la Unión Cívica Radical en Juntos por el Cambio, provincia de San Luis.